Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que se juntaron en una reunión de Zoom y decidieron empezar a grabar un podcast, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre nuestro episodio 100, el centenario. Bienvenidos sean. Estamos aquí reunidos ya no una vez más. Estamos aquí reunidos por centésima vez para celebrar nuestro ritual de amor al cine. Su servidor Paquito Rodríguez y mi compañero y amigo Fernando Carrillo Fink. Parece mentira, pero ya llevamos 100 episodios grabados con ustedes y somos muy felices de hacerlo. Hemos pasado muchas cosas juntos estos años ya. Empezamos en una pandemia mundial que bien a bien todavía no hemos librado del todo, no nos hagamos los tontos, y nos gustaría aprovechar este episodio tan especial de aniversario. Bueno, no es un aniversario, más bien de centenario de episodio, para comentarles un poquito de dónde surgió este proyecto, pero más que nada vamos a hablarles de nuestra experiencia personal en el cine. No queremos que piensen ustedes que esto es un intento de echarle crema a nuestros tacos. Nosotros empezamos como la mayoría, como jóvenes, como niños que tenían un sueño y exploramos las opciones que teníamos y producto de la época que vivíamos, dimos fruto. Voy a empezar contándoles que pues yo toda la vida, desde muy niño, quise hacer cine. Cuando era muy pequeño quería ser astronauta, pero después me enteré que había que ser bueno para las matemáticas y dije, ay no, ya no quiero. Después quise ser actor de teatro, pero al final del día me di cuenta de que solo era una derivación de mi pasión por el cine. Desde que tengo memoria me gustaba el cine y aquí a mí me llamó mucho la atención. Ya tenía yo esa conciencia que era, siendo yo un niño pequeño de 12 o 13 o 14 años, podía sentarme a ver películas de esas que llamaban películas de adultos, y no me refiero a las eróticas, sino películas serias, digamos, no hollywoodenses de acción, y las podía disfrutar y podía encontrar en ellas placer estético. Entonces decía yo, algo debe ser aquí importante porque puedo ver películas mudas, puedo ver películas que a otros niños les parecen aburridas y en las que no son capaces de mantener la atención. Y toda mi vida fue así, pero nosotros crecimos en una época en la que México no estaba al corriente de los avances tecnológicos de Estados Unidos. Nosotros empezamos a tener videos beta en los 80, cuando en Estados Unidos ya tenían tiempo de existir. Para cuando yo tuve mi primer videocasetera beta, ya estaban las videos VHS entrando al mercado. Y cuando tuvimos un VHS, ya se empezaba a hablar de los videos portátiles, pero no cualquiera se podía permitir tener una cámara de video, ya no digamos editar videos. Yo tengo compañeros, y ahorita Fernando nos va a hablar de eso, amigos míos, que incluso editaban de video a video, y yo recuerdo muy bien que lo hacía cuando le quitaba los anuncios a las películas que grababa de la televisión. Pero si lo comparamos con la actualidad, ser un director de cine o ser un creador de cine en los 90s era todavía una labor titánica, casi o prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Nosotros somos jóvenes de una clase más acomodada, no somos ni ricos, ni siquiera clase media alta, pero el hecho de que teníamos estudios y de que teníamos padres que apoyaban nuestra pasión por el cine ya nos destacaba de la mayoría de nuestros amigos o de nuestros compañeros que tenían otras pasiones. Al final del día, cuando estaba yo estudiando en la universidad,
Un día fui a una muestra de cortometrajes. Era un tallercito que había organizado un muchacho, bueno, un señor ya en Jalapa, y este tallercito proyectó un corto que a mí me dio muchísima risa, que dirigió un amigo mío, Jorge Holmach, a quien le mando un fuerte abrazo. Él es biólogo ahora, científico, él vio la luz. Y ese día, mientras estábamos cenando y yo estaba conociendo a estos muchachos que habían logrado lo que yo tanto había soñado y que yo nunca había podido hacer, nunca me había atrevido a intentar, pues yo recuerdo que les dije algo así como, yo quiero tanto hacer cine que yo sería capaz de no comer con tal de hacer cine y de estar en el medio. Esas palabras las escuchó otro amigo mío, a quien también envió un saludo, aunque dudo mucho que escuche este podcast. Y este amigo mío me invitó un día por sorpresa en Humanidades, iba caminando, me topó y me dijo, oye, me invitó a formar parte de un cortometraje que estaba haciendo él. En ese entonces yo estaba impresionado por él. Seguramente él lo sabe. Seguramente él sabe que, aunque él solo es un año mayor que yo, creo, o quizá dos, pero es casi de mi edad, yo él lo veía como esa persona que sí había logrado lo que yo no había logrado, la persona que sí sabía, la persona que tenía todo el conocimiento, y yo no quería quedarle mal. Me daba vergüenza no saber, me daba vergüenza que él había visto películas que yo no había visto. Y cuando estuvimos en este rodaje de este cortometraje, que además iba a contar con cámaras profesionales, mi amigo había trabajado, había hecho su servicio social en la Universidad de Veracruzana, en el departamento de cine, radio y televisión, y le prestaron, le patrocinaron unas cámaras y de televisión profesionales y una isleta de edición profesional que eran de la Universidad Veracruzana. Y con todos estos aparatos logramos filmar un cortometraje que en su momento fue no solo la mejor experiencia que he tenido yo en mi vida, sino que además fue eh, en su momento muy, muy bien criticado en nuestra ciudad, en nuestro círculo. Realmente fue dramático para mí estar en ese rodaje y más me recuerdo un momento en el que estábamos en el entonces muy moderno edificio Hakim en la ciudad de Jalapa, en un consultorio de un amigo, de mi amigo, y ese día conocí a uno de mis grandes amigos de toda la vida. Es mi opuesto en casi todos los sentidos, pero no por eso es menos querido. Somos muy buenos amigos. Tenemos siempre conversaciones muy agradables de cine y no hemos soltado esa amistad desde entonces. Alejandro Borduín, quien en ese entonces le había prestado el que fuera el consultorio de su papá, si mal no recuerdo. Y era un cortometraje de vampiros y además nos atrevimos a sacar el pecho desnudo de una chica y era todo lo que ya nos sentíamos hombres y realizadores y nos tirábamos al piso para tener los micrófonos escondidos y nos sentíamos guerrilla. Nosotros ya nos creíamos Sam Raimi o ya nos creíamos Tarantino en sus primeros años. Incluso tuvimos pizzas para cenar, porque consiguió patrocinios, creo que de Picrecha, además, pues eran actores de teatro, eran actores profesionales. Creo que Rogerio Baruch acaba de morir y le mando un abrazo donde quiera que esté. Él era uno de nuestros artistas invitados y un gran hombre. Y esa experiencia fue maravillosa, pero solo sirvió para hacerme sentir que era yo menos capaz. Acrecentó mi síndrome del impostor, pero por lo menos me dio la amistad de estos dos personajazos. Y
el cortometraje se incluyó en una muestra de cortometrajes que se hizo en la Universidad de Jalapa, la UX. No estoy muy seguro, a lo mejor Fernando ahorita les corrige este dato, pero creo que entre los organizadores estaba el crítico de cine Raciel Martínez, que es también una persona que, si acaso se acuerda de mí, todas las veces que me ha tratado con mucho cariño. Es una persona muy buena, es muy amable y es muy humilde con todos. Y esa vez estuvimos todos reunidos, hechos bolita, viendo nuestros cortos y compartimos un detalle que yo creo que nos hizo diferentes a la mayoría de los que estaban tratando de hacer cine en ese entonces. Alejandro me presentó a Fernando, que sería mi compadre de ahí en adelante, mi gran amigo. Conocería también, creo que a a todos los que eventualmente terminamos haciendo películas después. Pero lo que nos unió, recupero esa idea, fue ese sentido de autocrítica, esa capacidad de reírnos tan honestamente de nuestros trabajos. De repente vimos un cortometraje que hicieron unos estudiantes que se llamó Juegos Mentales, que además Raciel tuvo a bien la puntada de llamarlo neotriller, y nos reímos tanto y tan escandalosamente que seguimos riéndonos a la hora de la comida en un restaurante hasta que alguien nos hizo ver que en la mesa contigua estaban los realizadores de este corto y nosotros dijimos, chin, no queríamos ofender a nadie, pero la neta es que era malísimo. Pero como nos reímos de los nuestros también, como también nos reíamos de nuestros cortos, desarmábamos cualquier posible mala vibra, porque también eran graciosos los nuestros. Y aquí es donde yo quiero entrar y subrayar algo importante. A nosotros nos tocó picar piedra en una época en la que se requerían muchos recursos económicos para hacer cine. Nosotros utilizábamos lo que teníamos a la mano. Los que eran estudiantes de comunicación y tenían acceso a cámaras de High 8 o de casualidad juntaban dinero y lograban conseguir película de 8 milímetros y lograban filmar en 8 milímetros. Pues usaban lo que tenían. No estamos hablando de la época en la que tú cargabas tu cartucho, tu caseta a la computadora y la editabas, porque incluso cuando llegó esa época, no cualquier computadora podía hacerlo. Al principio solamente algunas Mac muy caras te podían permitir editar en casa. Eventualmente las computadoras personales de IBM, las PCs, también pudieron hacerlo, pero tenías que comprar equipo especial, tenías que tener características particularmente especiales en tu casa. Y yo tuve la suerte de comprar una camarita que es icónica en su momento, una cámara Sony Digital 8 que te permitía grabar en cassettes High 8, pero que era digital. Y aunque no tenía la calidad que tendrían después las cámaras de 3 CCDs o estas cámaras que filmaban a 24 cuadros por segundo, sí tenía una estética muy particular que la hacía parecía un poco como si fuera High 8, digo, como si fuera 8 milímetros de cine. O sea, tenía un poquito ahí de grano, pero era un grano que tenía una estética muy romántica. Eran cámaras que tenían lentes grandes, tenían muy buena óptica, tenían también la peculiaridad, era un gimmick, pero era más útil de lo que parece, que era el de una cámara de rayos infrarrojos y te permitía filmar en la oscuridad. Era un aparatito maravilloso. Y entonces, en estos festivales de corto y en estas amistades que hicimos, en estos lazos que establecimos, por primera vez yo encontraba gente que le gustaba ver películas como a mí,
Yo no tenía amigos que tuvieran ese nivel de cinefilia. Yo sí tenía amigos, sí tenía uno que otro, por ejemplo, y no es justo que no mencione yo a mi amigo Víctor Manuel Domínguez Díaz, mi hermano adoptivo también, nos conocemos desde muy chicos, y con él veía cine y con él veía muchas cosas de cultura popular. Víctor es una persona que tiene una cultura muy amplia y fue una gran influencia en mi juventud, pero con ellos lo que tenían, la diferencia que tenían con Víctor es que ellos tenían interés en la realización. Entonces ellos tenían interés en aprender a poner luces, en cómo se mueve la cámara, en los directores de la Conchinchina. Habían visto películas que yo no sabía ni siquiera que existían. Esto es antes del internet. Es un tiempo en el que para ver un corto, el perro andaluz de Luis Buñuel, tenías que tener suerte y que te tocara un día en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, porque no había otra forma de ver ese cortometraje. Entonces, encontrar estos amigos que tienen esos contactos, que tienen esos libros, que tienen esa experiencia, ese savoir-faire, fue lo que fue poco a poco enriqueciendo y fortaleciendo mi gusto por el cine. Vamos a decir que fue profesionalizando mi gusto por el cine. Eventualmente se daría un taller que ofreció un muchacho de origen cubano. Él tenía un taller que se llamaba el Taller del Anticortometraje. Nunca entendí lo que era la filosofía del anticortometraje, pero ese curso que nos dieron, que fue impartido por, pues Conrado, me van a disculpar que haya olvidado sus nombres y solo recuerde sus apodos, pero pues los Champis, Fernando sí se lo sabe, él me va a corregir, los Champis. Eh, y justamente en ese taller, Fernando dio un pequeño, no sé si llamarlo una ponencia, una disertación sobre el cine B, y a partir de este taller surgió la invitación de participar en el que habita las alturas. Alejandro Borduin también estaba en ese taller, ya me acordé. Él fue a hablarnos sobre la estructura aristotélica. Y es en este puente, en este momento en el que pasamos del taller del anticortometraje al que habita las alturas, que yo le paso el micrófono a mi carnal, a mi maestro y ahora amigo Fernando Carrillo Fink. Y dinos ahora cuál fue tu experiencia. Ahora sí que cómo viviste el cine, Fernando. Hola Paquito, hola amigos. Pues sí, yo coincidí con Paquito en muchas de mis pues aventuras tratando de hacer cine en nuestra juventud. Yo comencé, como dice Paquito, haciendo cortometrajes en la preparatoria con dos videocaseteras VHS, editándolas así. Y estos cortometrajes los hacía yo de la mano de Javier Velasco y Alejandro Borduin, que fueron los que participaron y los que dieron este taller de anticortometraje. Eh, el otro participante al que nos referimos como los Chompis fue Armando Croda, y el organizador de este taller, su nombre, el cubano, su nombre es Conrado Martínez. Yo después de la preparatoria de hacer nuestros cortometrajes super chafas editados de una VHS a otra VHS, nos fuimos a la universidad a Puebla. Yo estudié ciencias de la comunicación. Alejandro comenzó la carrera de ciencias de la comunicación, pero se salió a la mitad para irse a estudiar guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica de Conaculta.
en la Ciudad de México y Javier Velasco estudió física. Sin embargo, él empezó a participar en nuestros cortometrajes y ahí fue donde los tres, que además vivíamos juntos y que ya éramos como los súper amigos desde la secundaria, pues empezamos a experimentar con equipo semiprofesional que tenían en la universidad donde yo estudiaba. Tenían islas de edición que ya no eran de una VHS a otra VHS. Primero tenían islas de edición lineal en la que tenías que ir seleccionando los pedacitos de video y pegándolos a través de unos controles. Pues es el mecanismo muy similar a lo de VHS a VHS, pero pues es con controles y con equipo que es mucho, que te facilita la tarea, ¿no? Que lo hace mucho menos engorroso. Y después tuvimos acceso a edición no lineal ya en computadora, en un software que se llamaba Media 100. Entonces, pues nos pasamos toda la universidad haciendo cortometrajes. Primero comenzamos con cortometrajes gore, porque éramos fanáticos, mega fanáticos del cine gore. También ya nos sentíamos Sam Raimi, ¿no? Haciendo estos cortometrajes con esta cámara que mencionó Paquito, ¿no? La Digital 8 de Sony, que era una excelente cámara en esos tiempos. Comenzamos haciendo nuestros experimentos y coincidimos con Paquito, aunque Alejandro ya había coincidido con él y Javier también. Bueno, yo también coincidí en ese taller de anticortometraje, pero aunque Alejandro ya había coincidido con Paquito en el corto dirigido por Rodrigo Zárate, este corto de la vampira, que como bien dice Paquito, recibió muy buena recepción. Nosotros coincidimos con un cortometraje que yo había dirigido que se llamaba El Huevo, y en una muestra que organizó la Universidad de Jalapa, y ahí proyectaron ese cortometraje de la vampira en el que participaron Alejandro y Paquito, y ahí presenté yo ese video de El Huevo. Y ahí fue donde nos conocimos y ahí fue donde nos reímos mucho de ese cortometraje que fue presentado como el neotriller por Raciel Martínez, que sí, en efecto, él trabajaba en la Universidad de Jalapa y él fue uno de los jurados, aunque no hubo premiación, pero sí hubo como al final unos comentarios por parte de este grupo de cinéfilos. Estaba Lorenzo Arduengo, un cinéfilo célebre, crítico también de cine jalapeño. Nos la pasamos muy bien ahí en esa muestra en 1999 haciendo los cortometrajes, y posteriormente, ya que terminamos la universidad, fue que Alejandro Borduin, Javier Velasco y yo, que ya teníamos tanto tiempo de hacer cortometrajes juntos y que ya habíamos hecho un equipo, el que dirigía convocaba a los otros dos, y los otros dos la tenían que hacer de lo que el que estaba dirigiendo el cortometraje quisiera. Teníamos la libertad de ponernos mutuamente frente a la cámara, detrás de la cámara, ayudando en la edición, en la iluminación, en lo que fuera necesario. Y entonces, cuando salimos de la universidad, pues fue que se nos ocurrió esto de, ¿y si hacemos un largometraje? Y si hacemos una de esas clásicas películas de tres historias, tres historias que suceden en un mismo lugar o en un mismo lapso de tiempo, o tres historias que están conectadas por alguna situación. Nosotros, en nuestro caso, hicimos tres historias conectadas por el mismo lugar, y que compartían personajes y compartían al villano. Era una película como entre de ciencia ficción, como con terror,
y con un poco, o más bien mucho de influencia de David Lynch, y fue una producción en la que pues nos apoyó muchísimo la Universidad de Jalapa, participando como productor Oscar García, que era pues el que tenía el canal de televisión de la Universidad de Jalapa y que lo conocimos también en esa muestra en la que nos reímos del neotriller. Y entonces Paquito conoce a Javier en este taller de anticortometraje, y resultó, como bien menciona Paquito, que Alejandro dio una ponencia sobre la estructura aristotélica de las películas o de las obras de teatro, y yo di esa plática sobre el cine de serie B. Entonces ahí nos conocimos, y Paquito fue invitado a colaborar en la película del que habita de las alturas desde el comienzo, es decir, desde el primer día de rodaje. Ahí estaba Paquito en la cabina de sonido. Y fue muy chistosa la anécdota, porque pues Paquito entró junto con otro amigo que se llama Oscar, pues entraron como asistentes de sonido, ¿no? O sea, asistiendo a los que se supone, o bueno, no se supone, sino a los que tenían experiencia como pues en realización ya un poquito más de cortometrajes, y que tenían experiencia en grabar sonido, y entonces hasta llevaron una consola y llevaron el montón de micrófonos, y todo parecía que iba a ser muy profesional. Y desgraciadamente, pues al darse cuenta de que no iba a ser una tarea fácil, al darse cuenta de que se trataba de un largometraje, no se trataba de un corto de 3 días de rodaje, sino que iba a ser una cosa que iba a tardar varios meses, pues los sonidistas desaparecieron del mapa, y entonces Paquito y Oscar se quedaron como los encargados del sonido, y entonces ellos pues tuvieron que hacer milagros, e hicieron milagros porque tuvieron que aprender rapidísimo, y Paquito tuvo que aprender rapidísimo a cómo le hacemos para grabar, ¿no? Cómo funciona el equipo, cómo le puedo hacer para que suene mejor, para que no suene tan gacho, cómo le puedo hacer para darles a ellos, proporcionarles unos discos. Estábamos grabando el sonido en unos mini discs, y entonces pues Paquito nos acompañó durante meses mientras nosotros rodábamos nuestra película, que se suponía que íbamos a rodar en 3 semanas, y ahí sí pecamos totalmente de ilusos. Y ahí se demostró que toda nuestra experiencia como creadores de cortometrajes universitarios, pues no era suficiente. O sea, realmente estábamos verdes porque nosotros jurábamos que íbamos a poder filmar al ritmo que hacíamos esos cortometrajes, y entonces destinamos una semana para cada corto, para cada mediometraje, para cada una de estas historias, de estas 3 historias de esta película que se llamaba El que habita las alturas. Trataba de un ente sobrenatural interpretado por un amigo nuestro que tiene un físico muy peculiar, alto, muy delgado, pelón, y con unas facciones muy pronunciadas, y que la hacía de villano, de una entidad sobrenatural que tenía sometidos a una serie de personajes adentro de un edificio que no conocían nada más que ese edificio, ¿no? Vivían como engañados, casi como en una, con mucha influencia como de las películas como de Matrix y de Piso 13, así de realidades que son ficticias. Y pues nos aventamos un año casi, como 10 meses de rodaje, y yo conté como 60 sesiones de grabación, 60 llamados, y finalmente pues esa película salió, o sea, salió a la luz, en efecto. Pasaron después
años para que tuviéramos un corte final de la película. La filmamos en menos de un año, pero fueron como 3 o 4 años de estire y afloje de la edición, porque nomás no nos poníamos de acuerdo y porque también otra cosa que se demostró que estábamos muy verdes fue en el guión, que nosotros escribimos un guión que creíamos y jurábamos que ya, o sea, que así iba a funcionar la estructura de la película. Y cuando ya teníamos filmado el largometraje, no, la verdad, sinceramente, fue infernal el proceso de edición porque no sabíamos cómo estructurarla de tal manera que se entendiera. Porque estaba medio, porque además ya la película de por sí era muy pacheca, nos pasamos de locos y para colmo la estructura era rara y mal planeada y con nuestra inexperiencia, entonces fue un suplicio. Y durante este tiempo fue que yo, junto con Iván Barradas, otro gran amigo nuestro de Paquito y de un servidor, que tomó un taller de cine junto con ahí en la Universidad de Jalapa, impartido por Javier Velasco y Alejandro Borduin. Eh, Ahí nos conocimos, ahí conocimos a Iván, y entonces Iván compró una cámara todavía, una cámara que era mucho más avanzada, que fue la cámara con la que filmamos El que habita las alturas, que era una Panasonic, que en su momento se le conocía como la P, no, perdón, era la 24P, porque filmaba a 24 cuadros progresivos por segundo. Es decir, que se podía filmar en video, pero de una manera en que después se podía subir a película de cine de 24 cuadros por segundo. Y era como la gran cosa en ese momento de todavía de cassette, de cinta, de cassette. Todavía no existía el video, todavía comercialmente no existía el video de alta definición. Entonces esa cámara era como para los que no éramos pro, pues era la gran cosa. Y con Iván compró esa cámara y entonces yo le propuse hacer una película de 2 historias. Yo estaba como muy influenciado por lo que hicieron Tarantino y Robert Rodríguez de la película Grindhouse, que eran 2 peliculitas de terror juntas. Y yo ni había visto la película. Ellos todavía ni la habían filmado. O sea, habían anunciado Robert Rodríguez y Tarantino que iban a hacer esta película de 2 peliculitas de terror juntas. Y eso como que me inspiró mucho y se lo propuse a Iván y le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces Iván me apoyó en la filmación de mi corto, de mi mediometraje, de la primera mitad de esta película, que era una historia de esas clásicas de slasher, de esas de asesinos, tipo la masacre de Texas, que sucedía en un estacionamiento subterráneo. Y era pues un homenaje a esas películas de slasher, ¿no? De asesinos con armas punzocortantes, que la verdad fue un producto totalmente amateur, pero pues lo hicimos sin dinero. Y entonces Iván dirigió el segundo cuento, la segunda historia. Y para eso le paso el micrófono a Paquito porque creo que él nos puede contar mucho más de cómo se gestó esta segunda parte, esta segunda mitad de esa película que terminó llamándose Noches de Venganza, que hasta terminamos haciendo nosotros, mandando a maquilar el DVD. Un amigo de Iván hizo el diseño, la portada, ahí en la que sale la villana y la heroína, que me gustó mucho, la verdad, porque sí parece la portada que nos hizo el amigo de Iván, parece como de una película de serie B, o sea, como lo que es, o más bien lo que pretendía ser un churro de terror de serie B. Claro que cuando uno lo ve, pues no es de serie B, es de serie Z
o triple Z, o sea, o sea, y la verdad es una cosa muy casera, pero Paquito Rodríguez nos puede comentar mucho porque él escribió el guión de esta segunda parte y también fue actor y y entonces le cedo el micrófono a Paquito para que nos cuente sobre el cuento de Iván de Noches de Venganza. Pues sí, Fer, ya estamos bien avanzados, parece mentira, pero son bastantes años de nuestra juventud ahí comprimidos. Pues no, yo había tenido ya planes de hacer una película con Iván, éramos todavía muy soñadores y todavía teníamos un poquito de sueños, todavía no se nos morían los sueños. Originalmente Iván y yo queríamos hacer una película que fuera así como de fantasía heroica, en la que en la tierra había unas personas elegidas por Dios o por quien quieras, que son las personas justas. Está inspirado en una leyenda judía. Entonces se supone que hay en otra dimensión, había una rebelión, iban a matar a todos los hombres justos para que se acabara la humanidad. Ay, ya no me acuerdo ni de qué era la pachequez que estábamos haciendo Iván y yo. Pero lo cierto es que era una cosa que nunca íbamos a tener recursos para hacerla. Fue un proyecto que se murió. Él y yo habíamos hecho ya 2 cortometrajes, un cortometraje que hicimos en el taller de la Universidad de Jalapa, al que nos invitaron. La mitad de los que asistieron éramos miembros del staff y esa era una forma de pagarnos nuestro trabajo en el que habita las alturas. Y la otra mitad eran personas como Iván que habían pagado por ese diplomado. Por cierto, que a nadie nos dieron diplomas, han de saber. A nadie, ni siquiera Iván, que así pagó. El asunto es que como parte de ese taller se hizo un cortometraje que se llamó La Pena Eterna. Me acuerdo que éramos Iván, era Itzin Shaka y yo los que lo levantamos. Y pues no nos quedó tan mal. La verdad es que toda proporción guardada estaba interesante. Era fácil porque no era una historia lineal, era muy artístico, muy así artsy fartsy, y eso pues es relativamente sencillo. Cualquier error puedes atribuírselo al arte, ¿no? Pero de ahí nos aventamos a hacer otros, ahí pininos, y cuando me invitaron a hacer El que habita las alturas, yo recibí una hoja de papel en la que venía una lista de todo lo que querían que ocurriera y escríbeme ese guión, por favor. Y como en ese entonces yo tenía fama de escribir muy rápido, escribía muy rápido y escribía mucho. De hecho, Javier me pidió un guión alguna vez, me dijo, a ver, regálame un guión, a ver qué tal está. Y me mandó a hacer como 4 guiones y todos dijeron, están muy chidos, pero ninguno filmó. Y todos decían, están buenos, pero ninguno, todos les encontró pero y acabó filmando uno suyo propio. Y qué bueno porque ese corto está muy chido, el de Redma. Ya, cuando estábamos en Noches de Venganza, Noches de Venganza. Es que nosotros decimos cariñosamente Noches de Vergüenza, hay que confesarlo. Pero cuando estábamos haciendo Noches de Venganza, Fernando y él ya habían filmado la primera parte. Yo no recuerdo si por alguna razón en especial, a lo mejor ya estaba yo trabajando de maestro de francés. Yo no pude estar en esa primera parte, pero en la segunda parte, pues yo escribí el guión y yo me introduje como un personaje ahí un poco chistosón. Yo era un velador. Yo quería que me mataran en una película y pues me mataron en la película. Yo escribí mi muerte y allí estuvimos. Nos divertimos mucho. La mayoría de los actores eran o amigos nuestros o amigos de nuestros amigos. Eran personas que solamente porque sabían que estaban haciendo cine, aceptaron entrarle, aunque fuera un churro, aunque nada más fuera por la diversión. Fue gente muy honesta, muy linda, que nos regaló su tiempo y que nos regaló su ilusión. Y la verdad
si bien es cierto que es una obra a la que se le nota la falta de experiencia, a la que se le nota la falta de recursos, porque creo que al final costó 5,000 pesos la película o algo así, o sea, es algo que no levantas nada con 5,000 pesos. Y nosotros logramos hacer una película de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, e incluso consiguieron una banda sonora original. Todo el soundtrack es original y es un buen soundtrack original. Y yo la defiendo porque si bien todo eso, ya aceptando todos esos problemas, los actores hicieron un buen trabajo, la fotografía no está mal, tiene un estilo, el lenguaje cinematográfico ahí, incipiente, con errores, pero hay lenguaje cinematográfico y la comparo con muchas películas que sí han recibido apoyo y que sí han sido exhibidas en el cine y de repente, pues la nuestra es mala, pero la nuestra no tuvo ni el presupuesto ni el apoyo que tuvieron esas otras que están peor. Entonces yo defiendo mucho nuestro peliculita. Además, se hizo en un tiempo en el que nadie estaba haciendo eso. No estamos hablando de una época en la que tú agarras tu teléfono y con el teléfono filmas, editas, postproduces, exportas y publicas en YouTube. Con un teléfono de 5,000 pesos, ni siquiera necesitas el iPhone más caro. Era un tiempo en el que la cámara de Iván todavía no la terminaba de pagar, la compró en abonos, era un camarón que costaba 50,000 pesos de aquel entonces. Si 50,000 pesos ahora son muchos, en aquel entonces era muchísimo dinero. El micrófono era un boom. No, no es cierto, no teníamos boom, usamos micrófonos normales de los de esos que usan en los eventos del lunes para saludos a la bandera, para honores a la bandera, los amarramos a un palo y así es como lo hicimos. Es un trabajo de amor, un trabajo verdaderamente de amor. Cuando yo veo que le hacen culto a Velociraptor, al Velocipastor, o cuando yo veo que le hacen culto a películas como pues a churros que hacen el sillón asesino y cosas de esas, yo digo, la nuestra sí tiene su lugarcito, no hay que ser tan malvados. Las carencias la hacen especial también. Por otro lado, también me gustaría agradecer a todos esos actores que todos ellos, la mayoría de ellos venía de teatro, de estudiar teatro en la Universidad Veracruzana y nos apoyaron y creyeron en nosotros. Tenemos recuerdos maravillosos de ellos. Yo los tengo todavía en mis contactos y me gusta saber que están ahí y que siguen haciendo cosas creativas. Julián Laredo era un hombre talentosísimo. Teníamos a Carlita Blanco, que también era una persona, además como persona era una gran persona, una gran amiga. Eh, Tenemos pues Tete creció para ser alguien y ser una persona famosa. Yo creo que a ella ya no le conviene que nuestra película exista. O a lo mejor sí, ¿no? Como, así eh, como esta Jennifer Aniston tiene Leprechaun, ¿no? Tete sí, sí tuvo la oportunidad de hacer algo más, un poco más internacional. Está Angélica. No, esto fue un trabajo de cariño, de amor y es un recuerdo que voy a guardar mucho en mi corazón. Tiempo después, Iván, Fernando, Itzin y yo haríamos mi primer corto mío de mí, escrito por mí y dirigido por mí, X, Y y Z, que yo sé que es un cortometraje estudiantil, que tiene los efectos del pedantismo del joven. Yo en ese entonces me quería parecer a Carlos Reigada, hay que confesar los errores de la juventud. Yo me quería parecer a él, eso es lo que buscaba, yo siento que lo conseguí, a mí me gusta mi corto, no me avergüenza, pero ese corto solo se pudo lograr porque mis amigos Tilo Pérez trabajó gratis, porque mi amiga Calafia Piña, una mujer hermosa, es hermosa por fuera y eso no se duda, es una mujer
preciosa y además es una hermosa por dentro, es una gran actriz y sin ella no hubiéramos podido hacer nada, no hubiera logrado nada. Y fue un corto que finalmente logró ganar en un festival internacional, uno que se llamó Festival Internacional de Cine Pobre. Todas estas experiencias no son cacareos, no estamos echándole, como les dije al principio del episodio, no les estamos echando crema a nuestros tacos, les estamos compartiendo ese amor que le tuvimos al cine. Y eso es lo que nos motiva en este programa, es lo que empuja a Sin Esperanzas a estar cada semana con una película nueva, con una discutida, con una platicada, porque esto es lo que hacíamos cada que nos reuníamos, porque cada que nos vemos, Fernando, con Alejandro, con Marco, con Javier, con Iván, lo que hacemos es esto, platicar de esas películas y platicar de esos momentos. ¿Algún comentario que quieras agregarnos, Fernando? Sí, Paquito, muchas gracias. Yo quisiera, pues sí, secundar eh, tu opinión en cuanto a lo que, pues en todos estos proyectos que hemos estado mencionando, pues en que sin la participación apasionada, sin ese apoyo totalmente desinteresado de los actores, pues no se hubiera logrado. Y bueno, digo desinteresado en el sentido de que no les pagamos. Eh, claro que había en ellos un interés personal, por supuesto, ¿no? De foguearse, de experimentar cómo se actúa para la cámara, porque pues todos ellos venían de teatro, de estudiar teatro, y pues por supuesto que para ellos era una oportunidad de actuar frente a cámara, de saber cómo es eso, cómo se hace, a qué sabe. Sin embargo, sin los sacrificios que ellos hicieron, sin las desveladas, sin el ímpetu, sin todo el entusiasmo que ellos le echaron a nuestros cortometrajes, largometrajes o lo que fueran, pues no existirían esos productos, por muy caseros que sean, por muy artesanales que sean, muy provincianos que sean, no existirían sin ese apoyo incondicional de los actores. Y les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los que participaron en esos proyectos. Y por otra parte, pues sí quisiera mencionar otro proyecto conjunto que hicimos Paquito y yo, que fueron un par de cortometrajes que hice. Yo el primero lo hice, me parece, en el 2003 y el segundo fue como en el 2006, por ahí. El corto, el corto se llamaba Bola 8 y era una fusión del género de la mafia, del crimen organizado, con fenómenos paranormales inexplicables. Y estaba yo totalmente influenciado por David Lynch, entonces es un corto que es casi como una carta de amor a David Lynch de locuras. Y después hice la segunda parte de este corto, que así literalmente Boda 8 parte 2, y ahí Paquito hace el personaje de uno de estos mafiosos, del jefe de los como mafiosos de medio pelo que salieron en el primer corto. Paquito la hace en el segundo corto de su jefe. Y también Paquito, una vez más, entre que su personaje está tratando de narcotraficar, pues de repente se encuentra con este fenómeno de una bola 8 de billar como poseída por fuerzas paranormales y se encuentra con un alter ego que lo lleva como a una dimensión desconocida. Y pues yo en lo personal, con esto concluyo mi participación, eh, porque esos dos cortos, aunque ya tiene tanto tiempo que los hice, casi 20 años el primero, han acumulado, se han vuelto de culto aquí en nuestra ciudad
de Jalapa, Veracruz, ha acumulado como fans, e incluso hubo unos chavos de la Universidad de Jalapa que hicieron un fan film, Bola 8 parte 0 o algo así se llamaba, y era una película, un fan film, literal, y también haciendo homenaje al video del borracho de Yo soy el hijo del papá, y hacían parodia de muchas de las líneas de diálogo que tiene Paquito en el corto de Bola 8, y después presentamos ese corto en una muestra de cortos organizada por la Universidad Anáhuac de aquí de Jalapa, y hubo muchos, hubo después, conforme han ido pasando los años, nunca falta quien me diga, yo estuve en esa muestra de la Anáhuac, en el Teatro del Estado de aquí de Jalapa, y nunca falta quien me diga, yo vi tus 2 cortos, esos de Bola 8, y me gustaron mucho, están muy buenos, están chistosos, están logrados, y siempre mencionan la participación de Paquito, siempre, incluso recientemente, hace poquito, un amigo que se llama Raf López, al quien le mando un fuerte abrazo, que tiene una sala de cine aquí en Jalapa llamada Cinema Nahual, que les recomiendo mucho a los que vivan en Jalapa, que nos estén escuchando, y recientemente él me dijo que él también estuvo en el Teatro del Estado cuando vio esos cortos de Bola 8, y enseguida me empezó a decir las líneas de diálogo de Paquito, y me dijo, me gustó mucho cuando Paquito dice amigo, 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 así enojado, y me dice también, me gustó mucho cuando Paquito dice, traigo fusca, cabrones, y entonces para mí es muy satisfactorio, porque fueron 2 cortos que hice totalmente por mera diversión, o sea, con esa camarita Sony de Digital 8, o sea, fueron cortos hechos literalmente como para pasar el rato y para divertirnos entre amigos, y a la fecha pues siguen resultando simpáticos para los que los vieron en su momento, y sigo recibiendo comentarios favorables, y y recuerdo, lo grabamos en el patio de la casa de Paquito, y nos la pasamos muy bien grabando ese corto, y pues esos son mis recuerdos de mis incursiones en el cine, y con eso me despido y le regreso el micrófono a Paquito. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar nuestras aventuras. Bueno, pues se dice fácil, pero son 100 episodios. Fíjense que Bola 8 es también una cosa muy, muy curiosa. Por supuesto que siempre me divierte y me encantó participar en él, porque además a mí me gustaban mucho los cortos de Fernando. Yo recuerdo mucho, para mí el del huevo es uno de los que más me ha abarcado en mi infancia. En mi juventud me encantaban los cortos de Fernando, entonces ser parte de un corto de Fernando pues era muy divertido. Lo filmamos en mi casa, me acuerdo, ya no existe como estaba, es decir, ya la reconstruyeron y ya ese patio ya no existe, entonces es un fragmento del pasado, un fragmento de los recuerdos, aunque el saco todavía lo tengo, el traje todavía lo tengo. No es fácil conseguir ropa de mi talla, entonces cuidamos mucho esas cosas. La pistola también la tengo yo guardada, por cierto, nunca te he dicho, Fer, que ahí la encontré vez que fui a Jalapa, y se me pasó avisarte que ahí la tenemos, la pistola de postas, entonces todavía existe. Y recuerdo que alguna vez incluso platicamos sobre la posibilidad de hacer otra parte de Bola 8, pero ya no me acuerdo, creo que fue cuando me vine para Sonora, porque se perdió en el mar de las ideas que tuvimos. Fue una buena experiencia. Todavía me encuentro gente, y eso es extraño, porque gente que no tendría por qué saber que existe, gente que tiene 22, 23 años, que ya no es de la generación y que saben de Bola 8, que la conocen, ese cortometraje, lo que a mí me hace pues muy feliz. También recientemente recuperé mi DVD de Noches de Vergüenza y lo vi, y
Yo a las cosas que hicimos en esa época les sigo teniendo mucho cariño, y si bien a la mayoría de nosotros no nos tocó ya cumplir el sueño de dedicarnos profesionalmente al cine, por lo menos algunos de nosotros sí han tenido sus oportunidades, aunque sean cosas sencillas o cosas más elaboradas. Javier es probablemente el que le ha ido mejor, y eso me llena de felicidad y de orgullo, pero es más, se está estrenando estos años Sanctorum, que es una película que dirige nuestro amigo Joshua Hill, que fue fotógrafo del Que Habita las Alturas. Ahí estaba con nosotros a las 3 de la mañana, caguama en mano, trabajando y jalando con nosotros. Entonces, ha pasado mucho tiempo, hay amistades que conservo de ese tiempo. El Gepetto es un gran personajazo que me alegra mucho tener y contar con su amistad, aunque lo veo cada 5 o 6 años. Se llama Rafael, ¿cómo se apellida, Fernando? Rafael Arcos. Rafael Arcos. Lo conocí como Gepetto y él me sabrá disculpar, pero sí me acordé que era Rafael. Al Oscar también, que estuvo con nosotros un ratito y que es un experto en bandas sonoras. A Itzin lo conocí también en ese entonces, y aunque no lo mencionamos, pero tuvimos ahí la experiencia de trabajar con Ana Layevska. Yo no sabía quién era. Yo sabía que era una chava que hacía novelas, pero no sabía quién era. Muy simpática, muy a todo dar, intercambiamos discos, y era una persona muy linda, muy bonita y muy simpática. Yo la verdad es que tengo buenas memorias de ella. No la conocí como celebridad, así que la conocí como persona. También tuvimos a esta Arcelia Ramírez, la tuvimos ahí. Fue algo bueno. Y ahora que estamos aquí haciendo nuestro programita, estamos repitiendo eso, llegando a algo maravilloso, que son 100 episodios de nuestro podcast. 100 episodios que lo único que han tratado de hacer es compartir con ustedes nuestro amor por el cine. Un amor que es mucho. Un amor que no se acaba, porque no es un amor de la carne, es un amor del corazón, es un amor del intelecto. Estamos viviendo buenos tiempos en los que podemos disfrutar de muchas películas que habían prácticamente desaparecido, las han recuperado, las han reconstruido. Es la mejor época para ver Metrópolis de Fritz Lang. Estamos viviendo un buen tiempo para ser cinéfilo. Y con eso voy a despedir este episodio, y nos vamos a ver la próxima semana con el episodio 101. Hasta la próxima. ¿Y qué pensaban? ¿Que ya se iba sin agradecerle a Carolina González Palazuelos? Pues no, porque es mi esposa, y si no le agradezco se va a enojar. No, no es cierto. Le agradezco mucho porque estos 100 episodios solo son posibles porque ella me permite quemar estas horas de nuestro tiempo juntos grabando este programa. Ella es por eso nuestra productora ejecutiva, porque nos permite estar aquí. Y ahora sí, ya hasta la próxima. My sister is a lowrider, my sister is a lowrider, my sister is a lowrider. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!